Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequista, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña, es la hoz que es el perdón, que te da nueva vida junto a Cristo y su amor. Vivamos hoy su palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor, a quien le hace falta tu amor, a quien le hace falta tu amor. Bienvenidas y bienvenidos a todos los participantes a las jornadas de formación en torno al nuevo directorio para la catequesis, presentando claves de lectura. Esta iniciativa fue organizada por la Conferencia Episcopal Boliviana, Área de Evangelización, Sección Catequesis, Universidad Católica Boliviana, Carrera de Ciencias Religiosas y Red Informática de la Iglesia en América Latina en Bolivia, RIAL Bolivia. Sean todos y todas bienvenidas a estas jornadas de formación. Vamos a presentar al licenciado Marcial Tito Rivero, quien es responsable de la sección de catequesis del área de evangelización de la Conferencia Episcopal Boliviana. Buenas tardes, Buenas Marcial. tardes, Kelly. Buenas tardes, queridos catequistas, y hacerles llegar un abrazo por este día. No les digo por lo que estamos estudiando 10 capítulos, sino por lo que recordamos hoy, San Pío X, ¿no? Y miren cómo coincide 10 pasos que hemos ido dando en cada capítulo, y hoy vamos a encontrarnos con este tema tan importante que es la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos.
Ya hemos dado 10 pasitos y ya estamos pronto a concluir este estudio de las claves de lectura en torno al nuevo directorio para la catequesis. Ya estamos cerca de concluir, pero sobre todo de poner manos a la obra, de pasar de la teoría a la práctica, ¿no? El gran reto que vamos a tener cada uno de los que estamos siguiendo estas jornadas es de pasar a la acción, de pasar a la práctica. Como todos estos capítulos tienen que entrar en nuestras iglesias, ponerlos en práctica, iniciarlos y ya esté involucrado en nuestros planes, en nuestros programas, en la catequesis. Bienvenidos y bienvenidas. Un abrazo fraterno por este Día Internacional del Catequista en honor al patrono San Pío X. Bienvenidos y aprovechemos. También aprovechamos en saludar a todas las personas del Facebook y del YouTube que nos van a empezar a acompañar desde estos instantes. Ahora sí, continuamos con la formación. En esta ocasión vamos a presentar al Monseñor Waldo Rubén Ramírez Barrio Nuevo. Es el vicario apostólico de Reyes, es encargado episcopal de la sección de catequesis, presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación de la Conferencia Episcopal en Bolivia y director nacional de las Obras Misionales Pontificias en Bolivia, quien presentará el capítulo 10 titulada La catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Monseñor Waldo, bienvenido, estamos todos prestos a escucharlo. Muy buenas tardes a todos, un gusto conocerlos, aunque sea en la pantalla. Los he seguido una sola vez por el Zoom, pero siempre por el Facebook o por el YouTube. Y he visto la calidad de las presentaciones y no sé si voy a ser digno de hacer algo parecido. Sin embargo, me parece que es muy importante recordar que la catequesis es una vocación, o sea, un llamado del Señor. Y luego que hoy día, como Día Internacional del Catequista, bueno, felicitar a todos ustedes por esa labor que están realizando alrededor del mundo y acá en Latinoamérica sobre todo. Dicho eso, vamos al tema. Estamos en el capítulo 10 del directorio, ¿no? ¿Se ve mi pantalla? Ahora sí. ¿Sí? Supongo que se ve. Sí, pues sí. Bueno, y se oye mi voz. Claro que sí. Muy bien. Estamos ya en el capítulo 10, la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. En el directorio para la catequesis estamos en el número 319 hasta el 393. Son solamente 74 parrafitos que tenemos que leer hoy. No lo vamos a leer hoy, les voy a dejar su lectura personal, porque resulta que este capítulo es muy, ¿cómo decir?, muy fácil de leer en sentido muy ameno, porque habla de la actualidad, porque habla de la realidad y porque nos pone frente a esa realidad, por eso, frente a los escenarios culturales contemporáneos, ¿no? Bueno, algunas claves para la lectura, porque el curso como tal ha sido concebido como buscar las claves de lectura, algunos momentos, algunas cuestiones difíciles que nos ayudarían a leer todo el texto, porque no es que pasando este tiempo acá en las reflexiones nos podemos sustraer de leer el texto, no, sino que estas pequeñas anotaciones nos ayudarán a nosotros a vivir plenamente el texto en la lectura completa. Pues bien, el documento directorio de la catequesis se divide, como hemos ya intuido en el índice, en 3 partes. La primera parte, la catequesis en la misión, hablaba de la misión, la revelación y su transmisión, la identidad de la catequesis
el catequista y la formación de los catequistas. La segunda parte, con los capítulos El proceso de la catequesis, pone en evidencia la pedagogía de la fe, el catecismo, la metodología en la catequesis y la catequesis en la vida de las personas. La tercera parte es esta que estamos llevando y ya es el segundo capítulo de la tercera parte. La primera era la catequesis en las iglesias particulares. Hablará de la comunidad cristiana como sujeto de la catequesis, capítulo 9, y el capítulo La catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos, este capítulo 10. El 11 será la catequesis al servicio de la inculturación de la fe, y el 12, los organismos al servicio de la catequesis, con lo cual estaríamos terminando el documento. Este capítulo entonces está en la tercera parte que titula La catequesis en las iglesias particulares y ha sido antecedido por el capítulo acerca de la comunidad cristiana, que era el sujeto de la catequesis. Cosa interesante, no el objeto de la catequesis, sino el sujeto de la catequesis. La comunidad cristiana es la que catequiza. Pues este capítulo 10, la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos, con estos 74 números para leer, desde el 319 hasta el 393, tiene algunas claves de lectura. Voy a ver si funciona este pequeño PowerPoint. ¿Cómo se pasa? La flecha del lado, monseñor. Ya. Algunas palabras clave. Entonces, dentro de la lectura, encontraremos ya en el título una palabra clave. Una palabra clave para acercarnos a este capítulo es cultura. La palabra cultura proviene del latín, que significa cultivar, labrar, cuidar, plantar, ¿no? Entonces, hace referencia esta palabra a cultivar el conocimiento, a cultivar la educación, a crecer en el sentido de la capacidad intelectual que adquiere un pueblo o una civilización. En ese sentido, la cultura es el resultado de la acumulación de las experiencias y de la adaptación a diferentes circunstancias que tuvo una población durante un largo periodo. A nivel internacional, la ONU y la UNICEF definen la cultura como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad, que caracterizan a un grupo social y que además abarcan las artes, las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias, etc. Yo anoto acá en el PowerPoint una cosa interesante: la cultura está en continua evolución. La cultura no es una cosa estática. La cultura va hacia adelante, haciendo progresos, haciendo retrocesos, adquiriendo más conocimiento o quedándose o eliminando algunas cosas que se quedan, entre comillas, obsoletas, ¿no? Además, aunque todas las culturas son muy diferentes entre sí, inclusive en nuestros países, no es lo mismo en México, no es lo mismo en Argentina o en Bolivia o en el Perú o en Chile, todas las culturas son diferentes, ¿no? Todas comparten más o menos algunos elementos, los símbolos que son reconocibles por toda la comunidad. Por ejemplo, el idioma y el lenguaje particular. Nosotros tenemos un idioma común que es el español, pero si vamos a España, en algunos lugares no nos entienden, porque nosotros, el idioma que hemos adquirido español es de Castilla, castellano, ¿no? Y en España hablan todavía gallego, hablan todavía inclusive
otros idiomas más difíciles que nosotros nos costaría entender. Además, en el propio país, en los diferentes países, tenemos una manera de hablar totalmente diferente y hay algunos vocablos que no compartimos o tienen otro significado. Y en ese sentido, bueno, el idioma, el lenguaje particular hace la cultura, sin hablar o sin tomar en cuenta que además tenemos los lenguajes, las lenguas originarias, porque en Bolivia tenemos como 34 lenguas. Me dijeron que en Brasil hay más de 100, ¿no? Y en cada uno de los países seguramente hay otros lenguajes, otros idiomas. Además, no es solamente el lenguaje, también está la idiosincrasia, es decir, el modo de ser de las personas. Hay personas que son, no le digo agresivas, pero defienden su derecho con uñas y dientes. Hay personas hay culturas que son más pasivas y en lugar de ir y chocarse contra las dificultades, prefieren escaparse, es decir, aislarse. Hay otras personas que son muy trabajadoras y hay otras que trabajan mínimamente. Por lo menos cuando estuve en Europa, decían los del norte viven para trabajar y los del sur trabajan para vivir. En el sentido que unos hacen lo mínimo, otros hacen el colmo del trabajo, ¿no? Esa idiosincrasia le da a cada pueblo, a cada cultura, una identidad. También dentro de los elementos comunes de una cultura está el sistema de creencias que le da una dirección a la vida, la religión, los rituales, etc. Algunos culturas que creen en la reencarnación, algunos que creen en la resurrección, algunos que creen que no hay nada más aparte de esta vida, algunos que son muy materialistas, algunos que son muy espirituales, etc. También hay algunos valores del orden social. Pueblos que valoran, por ejemplo, la honradez, pueblos que valoran la veracidad, pueblos que valoran diversos sistemas de valores que le dan un orden social, ¿no? Es decir, no me puedo robar lo que no es mío, tengo que respetar tal o cual cosa, etc. En ese sentido, las culturas tienen también su manera de llevar la convivencia humana. ¿A qué edad se casan? Tantas cosas, ¿no? También dentro de esos valores hay leyes que regulan un determinado sistema de normas y sanciones. Las leyes de las culturas sancionan tal o cual otra cosa, tienen sus usos y costumbres, les parece delito alguna cosa, les parece, bueno, tantas cosas, ¿no? Para contarles, por ejemplo, estuve en un pueblo de ascendencia originaria. Estuvimos haciendo una misión popular y dentro de la misión popular había el encuentro de jóvenes y la hermanita que vino de otra cultura hizo una pequeña dinámica en la que se pedía, ¿cómo se llama esta? El rey pide tal cosa, el rey pide tal cosa. Y entonces dice, el rey pide 5 polos o poleras blancas. Entonces se sacan los muchachos la polera y también una muchacha de 15 años se saca y no tenía el brasier y cosas así, ¿no? Pero en esa cultura no tenían ninguna, digamos, morbo de buscar, de ver algo así. Y la hermanita quedó escandalizada, pero el padre dijo, pero hermana, aquí esto no es malo, ¿no? Entonces el estilo de vida, las leyes que regulan, las costumbres que tiene, son diferentes y hay que entrar en ello, ¿no? El tipo de música, la vestimenta, la comida, todo ello conlleva un tipo de cultura. Las celebraciones colectivas, la fiesta de la patria, el carnaval, etcétera, son propios de cada cultura.
También el avance de la tecnología, el uso de los medios, son propios de cada una de las culturas y lo asumen de una u otra manera diferente cada uno de ellos. Entonces, en la primera palabra, para poder entender estos 74 números, es entender más o menos cómo o qué significa o qué queremos decir cuando hablamos de cultura, de ambiente cultural, de confrontación con el aspecto cultural contemporáneo, etc. No olvidar que la cultura está en continua evolución. Una segunda palabra que nos conviene tener es esta intuición del Papa hablando del modelo del poliedro. Dentro del pluralismo cultural y religioso, nosotros podemos comprenderlo, tenemos que comprenderlo desde el modelo del poliedro. Para comprender este pluralismo cultural y religioso actual, la Iglesia, a partir de la intuición del Papa Francisco, usa la figura del poliedro. Aquí le puse unos dibujitos de algún ejemplo de poliedro. Es una figura geométrica, más avanzada que la esfera. La esfera sería una pelotita, ¿no? O el círculo, un redondo, ¿no? En la que cualquier punto de la superficie, sea de la esfera o del círculo, cualquier punto es equidistante, es decir, tiene la misma distancia al punto central. En cambio, la diferencia entre el poliedro es que cualquier parte de esta superficie no tiene la misma distancia con el centro. Algunos pedacitos del poliedro están más cerca al centro y algunos otros están más lejos, ¿no? Esta figura nos hace recuerdo que nosotros conocemos muchas cosas de la humanidad, conocemos muchas cosas de la cultura, conocemos muchas cosas inclusive de la fe, de las otras religiones, de la tecnología, de lo digital, etc. Pero a veces conocemos más unas cosas, o sea, están más cerca al centro, a nosotros, y otras las conocemos de lejos, ¿no? En ese sentido, con el transcurso de la experiencia, poco a poco vamos acercando todas esas cosas que conocemos al centro, que somos nosotros o nuestro intelecto, y lo vamos comprendiendo. Otras cosas seguramente no conoceremos. A mí me dicen, usted va a ir a cocinar, no sé, un sancocho. Yo no conozco. A mí me dicen, usted va a dar una catequesis de bautismo. Conozco más. Me dicen, usted va a repararme el celular porque se fregó. Está lejísimo, porque no conozco. La tecnología no lo conozco. Y estoy aprendiendo, estoy cada vez más cerca de la comunicación o del trabajo telemático, es decir, para hablar desde lejos, para tener una reunión virtual, etc. Poco a poco, el poliedro, que es el conocimiento que viene alrededor mío, está acercando más a mí el Zoom. Antes era una cosa desconocida, lejísimos. Apenas de nombre la conocía. Poco a poco, esa parte de la superficie del externo está acercándose, y en esta figura de la estrellita sería una de esas vértices internas que está acercándose más al centro mío. Esa figura del poliedro, bueno, el Papa Francisco le gusta estas figuras para poder explicar la realidad, porque tiene, por ejemplo, la figura del buen pastor o el pastor con olor a oveja, la figura de la pirámide invertida, porque la pirámide normalmente la base tiene grande y la cúspide es pequeña, y esta es la que manda. Pero el Papa lo invierte y dice, el que manda es el que sostiene toda la estructura, ¿no? Y dentro de esas figuras pone el poliedro para que nosotros podamos entender de qué manera podemos conocer las cosas, a veces en profundidad, a veces un poco menos,
pero de todas maneras escuchamos de eso. Cualquier tema que nosotros sabemos, aunque sea de oídas, está dentro de ese poliedro que nos rodea, ¿no? No lo sé, la bioética, algunos lo saben más, está más adentro, algunos solo saben menos, pero está, ¿no? Algunas otras cosas quizás no las conocemos, pero en el transcurso de la lectura, en el transcurso de la vida y de la experiencia, lo conoceremos. Con el tiempo se irá acercando más a nosotros y tendremos más comprensión de la situación. Por eso el pluralismo cultural y religioso se puede comprender desde el modelo del poliedro. ¿Conozco culturas? Sí. ¿Todas las culturas? No. ¿Conozco idiomas? Sí. Todos los idiomas no. Algunos sí, algunos solo los puedo leer, algunos me cuesta pronunciar, algunos lo comprendo de manera natural y puedo dialogar, ¿no? Y a veces conozco también sin querer conocer, porque resulta que cuando me mandaron a estudiar a Roma, me tuve que aprender el italiano. Yo hice el curso de italiano, aprendí el italiano, y cuando un día pusieron la televisión en portugués, entendía todo por asociación, no porque estudié el portugués, sino porque por asociación entre el español y el italiano podía deducir lo que decían en portugués, ¿no? No hablo, pero por lo menos entiendo. Entonces se acercó más esa lengua al centro de esa no esfera, sino poliedro, que es el conocimiento que tengo. Esa entonces otra palabra clave para que cuando vayamos leyendo el texto nos ayude a comprender. No, fíjense que no estoy entrando en el texto porque al final el texto todos lo tenemos, pero aclarando algunas ideitas que están ahí, a lo mejor la lectura será mucho más provechosa. Estamos en el poliedro. Otra. En el 321 nos habla de la perspectiva sinodal, en una palabra clave. Yo estuve en el año 2000 en mi diócesis de origen en Oruro, en el sínodo diocesano. Y cuando estuvimos preparando el sínodo, entramos en la etimología del sínodo y dijimos que significa caminar juntos, ¿no? Sin en latín es con, juntos. Entonces, caminar juntos. Esta perspectiva sinodal nos ayuda a comprender todo el texto porque el texto nos invita a que la catequesis sea un caminar juntos. Durante alguna de estos temas también escuché que algunos reclamaban que por qué tradujeron así, que no debería ser de esta manera, porque nosotros ya hemos superado esa lengua, esa manera de decir las cosas, etc. No se olviden que cada cultura, cada lengua y cada acepción de las letras tiene también su evolución. Entonces, en el tiempo seguramente hemos andado adelante y hemos cambiado algunos términos que no se usan más. Por eso, dentro de la perspectiva sinodal, caminar juntos, hay que tomar en cuenta dos cosas. Podemos ir caminando juntos por una llanura y podemos ir lado a lado tranquilamente, en sincronía. Sincronía quiere decir al mismo tiempo, paso a paso todos al mismo tiempo, al mismo paso, al mismo ritmo, ¿cierto? Pero también si tenemos que subir una cumbre y hay solamente un senderito y queremos ir juntos, tendremos que ir uno detrás del otro. Y entonces andaremos en diacronía. Unos harán más adelante, otros después, etc. Cuando andamos en diacronía, tendremos que ver a quién ponemos adelante. Normalmente no vamos a poner al más lento, porque el más lento frenará todo el camino. Los demás quieren ir, pero están esperando que el que está lento dé sus pasos y después sigan los otros, ¿no? Tampoco podemos poner al más rápido, porque el más rápido se va y se nos pierde.
¿no? Esta perspectiva sinodal nos habla de que nosotros tenemos que hacer nuestra catequesis de tal manera que vayamos en sincronía. No puede ser plena sincronía porque no da, pero tampoco podemos ir en una diacronía tal que unos están a 10 kilómetros y otros recién están comenzando, ¿no? Esta perspectiva sinodal nos enseña a esperarnos, nos enseña a alentarnos, nos enseña a ayudarnos a caminar, nos enseña a discernir cómo tenemos que ir juntos. Esto que se llama perspectiva sinodal es el hecho de que nosotros podamos andar juntos, podamos tener la posibilidad de andar juntos. Esto lo ha sacado primero el Papa con los sínodos, lo ha sacado ya del documento de Aparecida, del encuentro de los obispos latinoamericanos en Aparecida, donde se ha enfatizado que es importante esa perspectiva sinodal, que todos podamos discernir cómo tenemos que ir cada tanto, cómo vamos a dar los pasos, a quién le damos paso adelante para que nos pueda ayudar y a quién le ayudamos si está muy atrás, ¿no? Hasta ahí, digamos, esta otra palabra, la perspectiva sinodal. Andar juntos. Otra palabra que nos habla el texto es el anuncio querigmático. Hay cierta dificultad para comprender a algunos qué es el querigma. Alguno dijo, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a anunciar el querigma o vamos a hacer la catequesis? Y entonces habrá que hacer algunas puntualizaciones, digamos, un repaso simple de lo que es el querigma. En griego significa anuncio. Y dentro de la teología católica, el querigma es el primer anuncio del Jesús histórico, o sea, Jesús antes de morir y resucitar, que anunció. Jesús anunció y dice, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Ese era el anuncio de Jesús. Y después, con sus palabras, con sus obras, con las parábolas, etcétera, nos enseña a vivir como hijos de Dios. También es el primer anuncio de los apóstoles, no antes de la resurrección, sino luego de la resurrección. Cuando Jesús estaba vivo entre nosotros, fueron los 72 y anunciaron, pero anunciaron lo que Jesús había dicho antes, el reino de Dios está cerca. Y volvieron contentos esos 72, hasta los demonios se nos sometieron. Y el Señor les dijo, atentos, hay que todavía madurar ello con la muerte y la resurrección. Madurar ello para que el anuncio querigmático de los apóstoles tenga un poco más de solidez. Por eso, este anuncio querigmático conlleva el anuncio de la cercanía del reino de Dios, conlleva la revelación de que Dios es Padre, porque esto Jesús nos lo anunció, y en ese sentido que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, el Dios encarnado. Entonces, la revelación del Padre y del Hijo, ¿no? Además, el mismo Jesús y después los apóstoles, cuando Él resucitó, anuncian el cumplimiento, la promesa y el cumplimiento del envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Entonces, ¿qué significa el anuncio querigmático? Significa que nosotros queremos anunciar la comprensión de la Santísima Trinidad y en ese sentido queremos anunciar una antropología cristiana. En términos sencillos, para que la gente lo comprenda, ¿qué significa este anuncio querigmático? Significa que nosotros tenemos que transmitir a la gente, a quienes están escuchando la catequesis, nuestra experiencia de Dios. Y nuestra experiencia de Dios es trinitaria. ¿En qué sentido? En sentido que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en un solo Dios. Pero la segunda persona, el Hijo, se encarnó.
y tomó la condición humana, tomó nuestro cuerpo, nuestra humanidad, y vivió entre nosotros por 33 años para anunciarnos que Dios es Padre y que nos enviará al Espíritu Santo. Murió en la cruz. Dice el credo, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Pero aquí el detalle, ¿cómo subió? No dejó la humanidad. Cuando se encarnó, asumió la humanidad del seno de la Virgen María y entonces es verdadero Dios y verdadero hombre. Antes era la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios, pero después verdadero Dios y verdadero hombre. Murió y resucitó y subió a los cielos, verdadero Dios y verdadero hombre. Quiere decir que en la Santísima Trinidad, a la derecha del Padre, está sentada a la derecha del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios y hombre. O sea que Dios tiene humanidad. O sea que nosotros, unidos a Cristo por el bautismo, estamos en el corazón de la Santísima Trinidad. Nosotros participamos de Cristo por el bautismo, por eso el mismo Jesús dijo, el que no nace del agua y el Espíritu no puede ser mi discípulo. Dijo también, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, si no están unidos a mí como injertados en mí, no tienen vida. Nosotros por el bautismo nos injertamos en Cristo y Cristo es el que nos da la vida cristiana y no vivimos nosotros, sino que es Cristo que vive en nosotros, lo dice San Pablo, y entonces nosotros somos representantes de Dios, hijos de Dios en este mundo, no porque nosotros seamos hijos de Dios, sino porque Jesucristo, el Hijo de Dios, nos asumió en su cuerpo, que es la iglesia. Y nosotros conformamos entonces una nueva, no quiero decir una estirpe, pero una manera de ser hijo de Dios. Los orientales, de las iglesias orientales, llaman la cristificación. O sea, nosotros somos como que divinizados porque vivimos dentro de la Santísima Trinidad. Eso es lo que decimos la comprensión de la Santísima Trinidad y la comprensión de la antropología cristiana, porque ese fundamento de que nosotros somos hijos de Dios, que participamos de la naturaleza de Jesucristo y participamos dentro del corazón mismo de la Santísima Trinidad. El año de la misericordia nos hablaba de que nosotros estamos dentro del corazón, del cordis de Dios, ¿no? Entonces, esa realidad nos hace ver desde otra perspectiva la presencia del ser humano en el mundo, porque el ser humano no es más cualquiera de las criaturas que viven en el mundo. En la catequesis con los más pequeños, cuando se usaba la enseñanza de las ciencias naturales, se decía el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Y entonces en el reino mineral estaban todas las cosas inertes, las montañas, los minerales, las rocas, el agua, la sal, etc. En el reino vegetal, todas las plantas, aquellos seres vivos que están arraigados, tienen raíz y no se pueden mover. Y los seres vivos que se pueden mover, el reino animal. Y al ser humano, ¿dónde lo ponían? Animal racional. Pues no. Desde que Cristo se encarnó, él mismo propuso, el reino de Dios está cerca. Y el ser humano participa porque el Señor nos redimió y nos sacó el pecado del corazón con su muerte en la cruz y su resurrección. El ser humano participa del reino de Dios y construye en este mundo el reino de Dios. Por eso este anuncio del querigma, este primer inicio del anuncio del querigma, tiene que llegar a hacer comprender a las personas de esa divinización, esa cristificación del ser humano. Solo desde ahí podemos empezar una verdadera conversión.
Allá en el 278 del documento de Aparecida nos habla acerca de la formación de los discípulos misioneros con unos 5 pasos bien sencillos. El primer paso, el encuentro con Jesucristo. Ese encuentro con Jesucristo nos tiene que hacer caer en la cuenta de que Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo porque Él es Dios hecho hombre y a nosotros nos ha dado la capacidad por la fe de hacernos hijos de Dios. Ese es el prólogo de San Juan. Pues nosotros asumimos nuestra condición de hijos de Dios y vivimos durante la vida temporal preparando la vida eterna, preparando nuestro encuentro definitivo con el Señor. Ese encuentro personal con el Señor que nos hace caer en la cuenta que estamos en Él es importante. Ese es el anuncio del querigma. Si la gente comprende ello, solo entonces podrá comenzar una verdadera conversión. Después se dará cuenta que ya no es más del reino animal y entonces empieza a vivir con la dignidad de hijo de Dios y prepara y construye el reino de Dios. Entonces saca de sí todo lo que a lo mejor no es concorde al reino de Dios o a ser hijo de Dios y mete dentro de sí todos aquellos valores que constituyen la gracia de ser hijo de Dios. Pero no es solamente eso, el encuentro con el Señor y la conversión. Esa conversión nos lleva a un discipulado. Entonces nosotros tenemos que hacer un discipulado y ahí entra la catequesis, porque la catequesis nos ayuda a ser discípulos, a reconocer cómo podemos vivir y profundizar nuestro ser hijo de Dios, cómo podemos responder ante la cultura y las culturas, cómo podemos responder ante las diversidades de la cultura, etc. Después de ese discipulado nos llamará a la comunión, porque finalmente ese discipulado, ese conocer nuestra fe a profundidad, nos hace reconocer que formamos parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Hacemos parte de una misma iglesia, una sola barca, camino al encuentro con Dios. Esa comunión, además, nos enviará como misioneros, porque somos en comunión con el Señor. Qué bonito es estar aquí en la montaña. Dijeron los discípulos, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías, y nos quedamos. Y el Señor dijo, no, ahora toca bajar y anunciar la buena noticia, inclusive con la muerte en la cruz, ¿no? Entonces, al final tendremos que no solamente haber encontrado al Señor, no solamente convertir nuestra vida, no solamente hacer un discipulado, no solamente, sino también tenemos que asumir una misión. Y de esa misión, parte nuestra misión de catequesis. Entonces, el anuncio querigmático tiene que entrar dentro de nuestra catequesis. La catequesis tiene que partir de este anuncio querigmático y con el tiempo crecer, crecer, crecer. Por eso, durante estos encuentros se estaba hablando de un proceso de crecimiento, de encuentro con el Señor, pero crecimiento constante. Así que no hay catequesis solamente para sacramentos, con inicio y fin. Toda nuestra vida tiene que ser una catequesis, porque todos los días de nuestra vida estamos aprendiendo algo de nuestra fe. Otra palabra interesante es la inculturación. Pero bueno, acá algunas pequeñas cositas. La inculturación de la fe. Desde la misionología, la inculturación del Evangelio, hablan los misionólogos, hace referencia a la apropiación del mensaje evangélico en una determinada cultura. ¿Qué quiere decir eso? Que las culturas que están en constante evolución pueden asumir el mensaje del Evangelio e incluirlo dentro de la cultura. Hasta hace poco Europa se consideraba de cultura cristiana, porque habían asumido en el año
después de Cristo habían asumido poco a poco los valores del cristianismo y le habían metido dentro de la cultura. Poco a poco la nueva Europa ha ido perdiendo ese sabor evangélico que tenía. Necesita una nueva, seguramente, misión o evangelización para que poco a poco el evangelio se meta dentro de la cultura. Nosotros también, algunos dicen que ha sido impuesta, pero impuesta o no impuesta, nuestra cultura tiene algo de evangelio, porque los valores que profesamos vienen del evangelio, porque la manera en que nosotros vivimos han sido asumidas por el evangelio. En ese sentido, la inculturación de la fe es que a partir de la Sagrada Escritura y a partir de nuestro testimonio de Hijo de Dios, vayamos haciendo que la cultura, nuestra cultura, la cultura propia de cada uno, asuma la fe dentro de sus valores. Desde el magisterio, el Papa ya en los diferentes documentos, pero sobre todo Juan Pablo II en Redemptoris Missio, intuye la armonización del cristianismo con las culturas de los pueblos. Nos dice, las culturas de los pueblos tienen una armonía con el cristianismo. No es que las culturas van a chocar, sino que las culturas se enriquecen por la fe y la fe se enriquece por las expresiones de las culturas y que poco a poco van haciendo crecer los demás, ¿no? Bueno, esos cuatro, digamos, palabritas clave. ¿Cómo está estructurado el capítulo? Tiene 3 partes el capítulo. La primera parte habla de la catequesis en situación de pluralismo y complejidad. Sabemos que pluralismo hace referencia a varios y complejidad hace referencia a esas aristas que tiene el poliedro, a veces más comprendidos, a veces menos comprendidos, con el tiempo se va a ir comprendiendo más. Por eso la catequesis tendrá que enfrentar al contexto urbano. ¿Cómo hacemos catequesis en las grandes ciudades? Al contexto rural. ¿Cómo tendremos que hacer la catequesis en los contextos rurales, en el campo? Luego hace referencia a las culturas locales tradicionales. En Bolivia hablamos de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, de las culturas locales propias y tradicionales que a lo mejor todavía no han aceptado plenamente el intercambio de cultura con el cristianismo. El cristianismo no es una cultura, ¿eh? El cristianismo es el evangelio, la revelación del Señor, pero que transforma las culturas. Y por último, en esta primera parte habla también de la piedad popular, muchas expresiones de piedad popular en cada uno de los pueblos que de alguna manera nos ayudan a comprender mejor lo que es la fe, ¿no? La fe del pueblo expresado en él. La segunda parte, la catequesis en el contexto religioso, ya no habla de lugares geográficos como el campo, la ciudad o los pueblos originarios o las expresiones gráficas, sino habla de las creencias de las personas. Entonces, tenemos que hacer catequesis en un contexto ecuménico. Ecuménico quiere decir en un contexto cristiano, pero católico. También la catequesis con relación al hebraísmo, si hay personas de origen judío. Catequesis en contexto de otras religiones que no sean católicas, que no sean cristianas y que no sean judías. Ahí está el Islam y otras religiones, ¿no? Catequesis en contextos de los nuevos movimientos religiosos. Y hay tantos movimientos. Uno entra a los grupos de WhatsApp y de repente me vienen con yoga, alguno me habla de reencarnación, alguno me habla de tantas cosas, ¿no? Y la tercera parte, la catequesis en los contextos. No estamos hablando de lugares, no estamos hablando de relaciones religiosas,
sino en el contexto sociocultural. Ahí está la ciencia, lo digital, la bioética, la integridad de la persona, la ecología, la pobreza o las diferencias sociales, el compromiso social para dirigir a las naciones y el ambiente de trabajo, los trabajos que podemos hacer. Esos, digamos, estos tres láminas nos dan un poquito el índice de lo que es el documento, el capítulo, y nos ayudan un poquito a comprender con esas palabras. Creo que me pasé del tiempo, nadie me dijo nada. No, monseñor. Estamos bien a la hora. Ahora podemos pasar a la reunión de grupos con estas claves que ha ido mencionando monseñor. Y quizás podemos formular la pregunta, monseñor. Bueno, en la pregunta hemos ido poniéndonos de acuerdo con Marcial cuál sería la pregunta, pero en realidad no es solamente la pregunta, sino que nosotros vayamos dialogando acerca de todo ello, ¿no? Dice, ¿qué escenarios culturales contemporáneos debemos profundizar en nuestra realidad específica? ¿Qué escenarios culturales contemporáneos están surgiendo? El documento nos ha dado una lista de esos escenarios culturales, geográficos, lo rural, lo urbano, las culturas tradicionales y la religiosidad. En relación a la fe, los cristianos no católicos, los judíos, las otras religiones o las nuevas religiones, ¿no? En cuestión de la cultura en sentido de ciencia, entonces ahí están lo que hablábamos, la mentalidad científica, lo digital, ahora hay nativos digitales, la bioética, la integridad de la persona, la ecología, los pobres, el compromiso social, el trabajo, etc. Entonces nosotros tendremos que ver cómo afrontamos esos ámbitos de la cultura con la catequesis y que otros a lo mejor están surgiendo y todavía no estamos preparados para ello. ¿Qué escenarios culturales contemporáneos debemos profundizar en nuestra realidad específica? ¿Qué escenarios culturales contemporáneos están surgiendo? Esa es la pregunta. Muchas gracias, monseñor. Entonces vamos a trabajar a los grupos. Ya saben, tenemos 10 minutos muy valiosos y aprovechémoslo. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada, el servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría,
junto al Padre Celestial. Soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequista, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña, es la hostia, es el perdón que te da nueva vida junto a Cristo y su amor. Vivamos hoy su palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor, a quien le hace falta tu amor, a quien le hace falta tu amor. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz, tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial, soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequista, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña, es la hostia, es el perdón que te da nueva vida junto a Cristo y su amor. Vivamos hoy su palabra. Y así, catequista
Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequista, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña, es la hostia, es el perdón que te da nueva vida junto a Cristo y su amor. Vivamos hoy su palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor, a quien le hace falta tu amor, a quien le hace falta tu amor. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien. Personas que han estado compartiéndonos. Creo que el tener una experiencia de esta magnitud es podernos abrir, o sea, abrir no solamente en palabras, sino también en mente, en corazón, para que todas estas culturas, todas estas enseñanzas que hemos ido teniendo en diferentes lados, se vayan uniendo, unificando para el servicio de Dios, para el servicio a la evangelización. Y bueno, pues a ver,
Me queda hablar un poquito sobre lo que es los del Facebook. También nos han estado haciendo un poco sus comentarios. Amaritza me comenta, dice, en estos momentos estamos en una cultura contemporánea de redes sociales, las cuales sin saber cómo funcionan, tratan de comprender por comunicar el querigma y acompañar en este camino de fe. También tenemos a Sonia, bueno, que nos dice, bendecida tarde, nos presentan un buen detallado el querigma y las claves para su anuncio, perdón. Y el saludo siempre a todas las personas, Fátima López, Margot Colque y Sonia Mosquera, ¿no? Que nos está siguiendo también por YouTube. Y también a Evelyn en Facebook, a Marta y a Giselle, que siempre están todas las tardes compartiendo con nosotros y mandando siempre sus mensajes. Ahora sí, Marcial, te dejo con la palabra. Y como siempre, nos dicen, faltó tiempo. Pese a que hemos tenido 13 minutos, pero son 13 minutos bien aprovechados, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a Costa Rica en 5 segundos? O a Panamá, o nos vamos a Bolivia, a Venezuela, ¿no? Y eso es también un ámbito de esto que hemos ido aprendiendo y lo que ha ido mencionando Monseñor, de estas culturas contemporáneas, ¿no? Y lo que vendrá, imaginen. Vamos a retomar esta segunda parte para que profundicemos en este capítulo 10, hasta Uruguay me indica. Monseñor Waldo. Ya se va a conectar Monseñor Waldo con el audio para que Ya. continuemos. Ahora sí, Bueno, Monseñor. ahora no les tengo la diapositiva, porque, bueno, voy a hablar así nomás, ¿no? Continuando con el tema, partiendo de las 3 últimas diapositivas, la catequesis en las situaciones de pluralismo y complejidad de ese pluralismo, pienso que la primera parte, el contexto urbano y el contexto rural, es entendible porque cada uno de nosotros conoce la ciudad y conoce el campo, ¿no? La ciudad es el lugar donde estamos como anónimos, no nos conocemos unos con otros, y el campo, en cambio, es el lugar donde, bueno, hay los vecinos, y los vecinos unos con otros nos conocemos cada vez más y nos extrañamos cuando alguno falta, ¿no? Yo vivo ahora en una ciudad intermedia, somos apenas unos 6.000 seremos, ¿no? Con todos los niños y todo. Con este virus, este coronavirus, ya estamos más o menos por unos 1.000 infectados, y si las estadísticas nos dicen que cada 10 días se duplica, dentro de 30 días estaremos todos contagiados y dentro de 50 días estaremos todos o recuperados o en el cementerio, ¿no? Es decir, es más fácil la cuestión en el ámbito rural. En el ámbito urbano es más difícil, porque el ámbito urbano no es tan fácil de anunciar la buena noticia. Para contarles solamente, en un barrio de Santa Cruz muy exclusivo, teníamos que hacer la misión popular. Y la misión popular era, luego de la prédica en la mañana, ir casa por casa a visitar y anunciar y compartir nuestra fe. Pues resulta que eran mansiones. Entonces en la mansión tocaba uno el timbre, salía el guardia. ¿Qué quiere? Y yo le explicaba lo que quería. Entonces el guardia llamaba por el teléfono intercomunicador a la empleada. ¿Qué quiere? Y él tenía que repetir lo que yo dije. Y la empleada tenía que comunicarse con la dueña o el dueño para ver si me aceptan o no entrar en la casa, ¿no? Entonces es complicado la cuestión de ciudad. Y hasta que un día una señora dijo, pero yo vivo en este barrio
Yo tengo mi casa en uno de estos condominios y tengo la lista de todos los vecinos. Entonces, basta un celular. Querida, estamos llegando con el padre y vamos a hacer la misión en tu casa. Prepárate y prepáranos un café. Y entramos como dueños a todas las casas. Son estrategias que tiene que tener esto del ámbito urbano, ¿no? En otra ocasión teníamos en la mañana por las calles el rezo del Santo Rosario, el Rosario de la Aurora, y la señora dice, pero padre, tú tienes tu megáfono y yo no tengo nada. Ah, pero es que tengo que animar. Al otro día, como era de una persona pudiente, se vino con su megáfono nuevo. Dice, si tú dices la primera parte de la Ave María, ahora todo el mundo me escucha la segunda parte. Y empezó con ello, ¿no? Es el ámbito rural o urbano que de alguna manera comunica también. Y es importante porque en la catequesis tendremos que adaptar nuestra manera de llegar también a esos ámbitos. En el ámbito rural es más sencillo porque todos se conocen. En el ámbito de las culturas tradicionales, ya les he contado esa experiencia, y hay muchas otras experiencias que no se comprende si no estamos ahí adentro. Por eso hay algunas, ¿cómo decirle? Algunas listas que propone el propio, la propia, ¿cómo se llama? El propio documento de cómo acercarnos, por ejemplo, a las culturas nativas o culturas tradicionales, tendremos que acercarnos con tales o cuales características, con mucho respeto, conociendo cómo son ellos, asumiendo algunos de sus valores como la lengua o sus costumbres, etc. Hay un elenco de 4 o 5 características para hacer nuestra catequesis allá. En el ámbito de la piedad popular es tan inmensa, tantas cosas que en su tiempo tenían mucha, digamos, gráficamente mostraban la fe y que a lo mejor en algunos momentos se ha ido perdiendo y tendremos que revalorizar aquellas cosas expresiones de la piedad popular que servían en su tiempo para evangelizar y que ahora tienen que servir de otra manera, porque la cultura es cambiante, va evolucionando. Las maneras de decir las cosas ya no se comprenden en algunos lugares. Cuando viene un ecuatoriano o un colombiano, me dice, ¿cómo está su merced? ¿Cuál será mi merced? ¿No? O el otro me dice, bien pueda. No, ¿cuál es su gracia? Yo no tengo ninguna gracia, pero son cosas que ya no se usan, ¿no? Y bueno, de alguna manera tendremos que aprender esas características. Y la piedad popular es lo mismo. Es un sistema, es un lenguaje nuevo para nosotros porque no lo hemos ido aprendiendo y poco a poco rescatable y cambia de sentido, ¿no? Si yo le digo a un joven cuál es su gracia, esta persona va a buscar qué cosa es graciosa en él. Y en cambio, si le digo a una persona mayor cuál es su gracia, me va a decir su nombre, porque así se decía. ¿Cuál es su gracia? Waldo. Ese es mi nombre. Bueno, en la piedad popular ocurre eso. No lo sé, hay un santuario en Bolivia que se llama Chaguaya, la Virgen de Chaguaya. Y la costumbre es que los peregrinos que van allá tienen que poner la Virgen en su cabeza. Entonces hay 2 personas que sostienen la Virgen y le golpea la cabeza a cada uno de los peregrinos, ¿no? Y ninguno supo explicar por qué hacen eso. Hasta que de repente uno dice, padre, yo estuve leyendo el Apocalipsis. ¿Y qué dice en el Apocalipsis? Bueno, en el Apocalipsis dice que la Virgen o la mujer aplastó la cabeza del dragón, ¿no? Y si esta mujer es la Virgen María, entonces nosotros llevamos nuestro dragón allá y dejamos que la Virgen María, con su intercesión, saque de nosotros todo lo malo.
Entonces ya era un pequeño elemento de catequesis que podía iluminar toda esa expresión y darle sentido a aquello que estaba haciendo la gente. Porque a veces la gente no sabe por qué hace lo que hace. Llevan velas. En Quillacollo, la Virgen de Urcupiña, yo me fui a ver y me dice, padre, ¿qué tipo de vela quiere? ¿Por qué? ¿Acaso hay diferentes tipos de velas? Sí, porque hay una vela que es blanca y eso sirve para el estudio, ¿no? Y hay una que es azul y eso sirve para tal cosa y una otra para tal cosa. Le habían asignado colores para que nuestra oración sea para ello. Pero ¿para qué pones? No es una cuestión. Nos habla el documento del sincretismo y la superstición dentro de la piedad popular, que tendremos que catequizar, porque no es simplemente superstición, sino que nosotros explicamos que la vela es la oración que nosotros hacemos y que va consumiéndose y subiendo al Señor, ¿no? Y en ese sentido, la persona que va y coloca una velita tiene que estar ahí. Me fui a Aparecida, al santuario fuimos una vez, y resulta que en el santuario vendían las velas según el tamaño de la persona. Y me dice, ¿cuánto mide usted? Yo mido 1,67. Bueno, entonces le corresponde esta vela. Y era una vela larguísima de 1,67. Porque es la persona a la que va a presentarse a la imagen de la Virgen María para presentarse en oración. Y dice, bueno, es que la vela suplanta a tu persona y aunque tú salgas, estás ahí consumiéndote a los pies de la Virgen María. Expresiones de piedad popular. ¿De dónde salieron? No lo sé. Pero bueno, nos ayuda. En la segunda parte, la catequesis en el contexto ecuménico y de pluralismo religioso, entender también la palabra ecuménico. Ecuménico viene de oikos, que significa casa. Entonces, oikos menos quiere decir una sola casa. Estamos bajo un mismo techo del cristianismo. Y dice el documento que para hablar con los cristianos que no son católicos hay que ser muy claro. Primero, entender y decir claramente que la división es una herida que nos duele y que les duele. Porque no es sencillo andar enemistados si somos hermanos. Yo no sé si alguno de ustedes tiene su hermano o su hermana y se ha peleado con ellos. En casa mía somos 7 hermanos y cuando uno se pelea, pues tiene que acudir al otro, tiene que ver la manera de restablecer esa comunión. Lo mismo en cuanto a lo que se llama el ecumenismo, estamos como separados y algunos le dicen los hermanos separados, pero hermanos, ¿no? Podemos hacer énfasis en la separación o podemos hacer énfasis en la fraternidad, entonces o somos hermanos o somos separados. Y entonces esa primera cosa, la herida. Una segunda cosa, la sencillez y la claridad de lo que nosotros proclamamos. Es decir, Cristo, nosotros cristianos, hijos de Dios, formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, llamados a fidelidad al Señor, ¿no? Pero a la vez tendremos que entender la manera de pensar de estas personas para que nos enriquezcamos mutuamente. En alguna situación de misión me topé con, no me recuerdo si eran adventistas u otro, pero era con una idea de grupo juvenil. Y me dice, mire padre, nosotros en mi iglesia hacemos de esta manera, hacemos grupos de 12, porque los 12 fueron los apóstoles. Entonces, grupos de 12 jóvenes varones o 12 jóvenes mujeres que nos preocupamos unos con otros, porque los apóstoles no lo dejan al otro solo. Y entonces, si uno de los 12 falta a alguna reunión o alguna actividad, los otros se preocupan y le llaman y le buscan qué pasó, por qué no estás, etcétera, ¿no?
Entonces, ese sentido de acogida, ese sentido de, ¿cómo se llama? De red, de 12 en 12, puede ser valorado, ¿no? En otra ocasión, en algún otro grupo religioso, me dicen, mire, nosotros tenemos la manera de vivir la familia bajo programa. ¿Cómo es bajo programa? Los domingos los dividimos en 4. Todos los domingos vamos a la celebración o al culto, pero cada domingo corresponde. Primer domingo, salida y paseo en la ciudad o en el parque. Siguiente domingo, quedarnos en casa para compartir entre nosotros. Siguiente domingo, visitar a los parientes que a lo mejor no hemos visitado. Y el último domingo, hacer un pequeño apostolado. Y los martes tenemos sí o sí la cena en común, y después de la cena tenemos que hacer un juego de mesa, puede ser cartas, puede ser dados, Me pareció interesante, ¿no? Porque desde la fe estaban proyectando una manera de vivir la comunión familiar que nos puede enriquecer. Y tanto más si nosotros ponemos además la oración, ponemos además tantas cosas que nos ayudan a fortalecer ello. Por eso, dentro de lo ecuménico, estamos tan capaces de enriquecernos mutuamente. Luego también dentro de, bueno, no hay muchas experiencias. No sé si en algún país hay el hebraísmo o los judíos. Creo que en la Argentina hay un poco. Otras religiones en Centroamérica, el Islam quizás en Sudamérica un poco, ¿no? Nos ayudarán con el tiempo. Si se da la situación, tendremos que aprender cómo relacionarnos, y lo tiene el documento ahí. Los nuevos movimientos religiosos que se están inventando, ¿no? Inventando, lo digo porque se hace por conveniencia, se hace por enfatizar una u otra cosa, inclusive algunos simplemente por guardar, digamos, por no pagar los impuestos, etcétera. Entonces tendremos que, como dice el documento, cuestionarnos por qué están surgiendo esos nuevos movimientos religiosos, por qué la gente participa en ello, qué es lo que busca. No es simplemente criticar no son de los nuestros y no importa, sino indagar más o menos los motivos y bueno, pues conocerlos. De todas maneras, hay algunos, inclusive sacerdotes y consagradas, que han pasado en su juventud por otras iglesias que no han sido católicas, o por algunos movimientos religiosos, o han participado por invitación, o han participado por curiosidad, o tienen literatura, o tienen por los medios de comunicación, por los medios digitales, etcétera, contacto, y tendremos que entender plenamente cómo hacer ello, ¿no? Hay también maneras o personas y maneras de mentalidad cultural para afrontar lo espiritual, lo religioso. Entonces, alguna persona de un barrio bastante acomodado me dice, oiga, padre, y yo quisiera saber algo de lo que es la reencarnación. Yo le digo, mira, te aconsejo un libro cristiano que habla de la reencarnación. Y le digo un librito ahí. A la otra semana me dice, mire, padre, compré el libro, lo leí, ahora quiero conversar con usted. Tuve que ir a comprar el libro, leer, para poder conversar. No, es decir, que hay personas que se dedican porque tienen la cultura de la lectura, la cultura de la información, la cultura de la investigación, etc. En cambio, hay otras personas que se lo creen lo que uno dice. Por eso la catequesis tiene que tomar en cuenta todo ello. Y si hay cosas que a lo mejor no sabemos, tendremos que informarnos y conocer un poco más para dar parte de nuestra fe a las personas que preguntan. En esto de la fe, más o menos ello. La tercera parte del capítulo
Los contextos socioculturales sería la parte un poquito más complicada, porque hay una mentalidad científica o cientifista, ¿no? Que nos habla de que muéstrame dónde está tu Dios, dame pruebas de que existe Dios, etcétera. Pero además de la técnica, ¿no? Cómo estamos desarrollando la conquista del espacio, las películas que hablan de la inteligencia artificial, de la computadora que discierne por mí, etcétera, ¿no? También la cultura digital, porque lastimosamente nosotros no nacimos con un smart en nuestras manos, ¿no? Pero hay algunos niños que saben mucho, mucho más que yo en cuanto a gráficos, en cuanto a redes sociales, en cuanto a trucos del celular, del computador, etc. Entonces esa cultura digital también será una cuestión de cómo evangelizar. Ahora, gracias a la pandemia o por culpa de la pandemia, estamos entrando en lo digital, querramos o no. Y surgen sorpresas, porque este mismo curso que estamos llevando a cabo surgió como una iniciativa de Bolivia, pensando en los catequistas de Bolivia, pero se inscribieron de todas partes, entonces se elevó el nivel, se elevó la participación y la riqueza, y toca prepararnos más profundamente para ello, porque con nuestros catequistas, digamos, podemos hacer alguna broma comprendible en nuestra zona, pero no es lo mismo para todo el mundo. Yo no sé si hay de otro continente. Estaba participando el padre de Roma, no sé si está presente ahora, pero de todas maneras nos ayuda esa diversidad, ¿no? La cultura digital también hace que el pensamiento cambie, ya, sobre todo los jóvenes, a lo mejor están perdiendo la relacionalidad con el cara a cara, ¿no? ¿Y cómo serán los afectos en cuanto al Internet? Por lo menos ya conozco unas 3 parejas que se han conocido por el Internet, por el chat, han noviado por el chat y se han casado, ¿eh? Y viven juntos. Yo no sé si se siguen comunicando por el chat, pero se han conocido así. No, eso. Después, hablando de lo que es la bioética, estos problemas que se nos presentan con la ingeniería genética, estos problemas que se nos presentan con el aborto, con la eutanasia, con la eugenesia, con la manipulación de la genética, etcétera, también tendremos que tener un vago conocimiento. Por eso el modelo poliédrico nos ayuda a conocer o de lejos o de más cerca o más cerca o más cerca todavía, si nos empeñamos para discernir cómo responder a ello, ¿no? La bioética. Luego, la integridad de la persona, para reconocer, ahí en el grupito que me tocó, éramos 2 nomás en el grupo. Entonces, en el grupito que me tocó hablamos de lo que habla el documento de la ideología de género, ¿no? Porque resulta que tendremos que explicar claramente cuál es nuestra posición frente a esta corriente bastante nociva que habla de que uno puede decidir si es varón o no es varón, o si tiene tal o cual preferencia. Y en realidad estamos yendo contra lo que nos implica, lo que nos dice la creación. Hombre, varón y mujer los creó, y los creó para poblar el mundo y dominarlo. Eso en cuanto a la integridad de la persona. La ecología, bueno, ya tuvimos un sínodo, un caminar juntos, reflexionando acerca de la Amazonía, pero no era solo a la Amazonía, porque hablaba y decía desde la Amazonía para el mundo, para hacernos conocer que vivimos en una sola tierra, y esa sola tierra la tenemos que cuidar lo más posible, aunque sabemos que no viviremos eternamente en esta tierra, pero algunos, los descendientes, tendrán que heredar algo, ojalá que algo bueno. Entonces, un compromiso ecológico que de alguna manera tendremos que plantearlo en la catequesis
una sensibilidad ecológica, una conversión ecológica, dice el Papa, para que nosotros no seamos los dueños del mundo, sino los administradores para las nuevas generaciones. La opción por los pobres. Durante este tiempo de pandemia, en la parroquia donde estoy, hemos sostenido durante, ¿cuántas semanas? Creo que 10 semanas, se llamaba un puesto solidario, ¿no? Un puesto solidario en que en el mercado se podía dejar lo que uno quisiera y se podía llevar lo que uno necesitaba. Entonces, durante la cuarentena tenían días designados para ir y comprar algo en el mercado. Pues alguno compraba de más y dejaba en esa mesa para quien no tuviera los recursos y recogiera ello. La opción por los pobres es la opción de Jesús, ¿no? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tendremos que también hacer esa opción por los pobres. No en sentido de que el pobre siga pobre, sino que la pobreza es una circunstancia temporal que necesita un auxilio. El mismo Pablo hizo una colecta para los pobres de Jerusalén, pero los pobres de Jerusalén no toda la vida fueron pobres. Es decir, las circunstancias hacen que uno caiga en pobreza temporal y las circunstancias de la fe hacen que desde la fe pudiéramos auxiliar o auxiliarnos para salir de esta indigencia y poder compartir todos los recursos que tenemos, ¿no? Eso es importante. Este penúltimo, en la catequesis, en el compromiso social, también un tema que hablamos en el grupo, porque al final los gobernantes de las naciones, los integrantes de los congresos, los integrantes de los jueces, todos ellos en algún momento han pasado por la iglesia o han sido catequizados o han hecho su primera comunión o su confirmación o han estado en una sala de catequesis por ser padrino, madrina, etc. ¿Por qué no hemos evangelizado? ¿Por qué nos quejamos tanto de la clase política? ¿Acaso no los hemos evangelizado? ¿Acaso su papá y su mamá no han sido bautizados? ¿Acaso no asistieron a la iglesia? ¿No vienen los domingos a comulgar? Porque es una manera, es un desafío nuestro. ¿Cómo debemos evangelizar todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. En Roma me hice amigo de un sacerdote que resultó ser el capellán del Congreso de la República. Entonces, cada cierto tiempo iba al Congreso a poner a servicio de los congresistas. Los diputados y los senadores tenían allá un confesor, una persona que les hable de Dios, que les oriente desde la ética cristiana, desde la antropología cristiana, desde la manera de vivir como hijos de Dios, las resoluciones que iban a proponer dentro del Congreso, ¿no? Yo no sé si cada presidente de las repúblicas tiene algún sacerdote o religiosa o un catequista que le oriente en esas situaciones. Pienso que es importante, por eso la catequesis en el compromiso social, ¿no? Ellos tienen muchas veces la voz de mando para transformar la sociedad y la antigua evangelización creía muchísimo en ello y miraba quiénes son los que dirigen el país o el grupo social y a ellos evangelizaban para que todos los demás pudieran luego seguir a su cabeza, ¿no? Y por último, la cuestión del trabajo. Hace poco, bueno, unos años atrás, en Bolivia surgió una consigna un poco perversa, diría yo, que decía hay que salir de la pobreza, no importa cómo. Sí importa cómo, porque al final el trabajo puede ser digno o indigno. El trabajo puede ser honrado o puede ser un trabajo malicioso. El trabajo puede ser bien hecho o mal hecho, un engaño al trabajador o un engaño al empleador, ¿no? En algunos avisos, tristemente salía, necesito un empleado, un jardinero, y abajito decía, preferiblemente de
de ascendencia evangélica, no católica. No sé si por afinidad de credo o porque pensaban que era mucho mejor un evangélico que un católico. En ese sentido, el trabajo también es un ambiente donde tenemos que catequizar y evangelizar. Más o menos ello. No les quiero contar todo porque al final el curso es claves de lectura y no quiere decir que ya lo han leído porque yo le dije. Agarramos el libro, lo leemos número tras número, lo disfrutamos, eso es importante, y nos iluminamos con el texto. ¿Ya? Muchas gracias, Monseñor, por estas claves que ha ido presentando, y también abre la puerta que vayamos al texto e interiorizando nosotros. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Nuestra modalidad va a ser que puedan levantar la manito digitalmente y después podemos hacer una respuesta en conjunto. ¿Estamos en sincronía o no? Vamos a ver también las redes sociales. Si hay alguna consulta, alguna pregunta. Muy importante esto que nos ha ido hablando, Monseñor. El sentido del poliedro, ¿no? Que nos va a ayudar bastante, la clave para comprender este capítulo. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Laura Rodríguez, Jimena y José Limber, por favor. Hola, sí. Buenas tardes. Muchas gracias por su exposición. La verdad que ha sido muy claro y nos ayuda mucho a los catequistas. Yo soy de Argentina y la verdad es que para mí es muy bueno esta última parte, bueno, como todo el documento, pero de modo especial porque con el tema de los movimientos religiosos, de la ecología, la opción por los pobres, se está suscitando un problema bastante crítico, y es que ante el desconocimiento de los catequistas se caen errores, horrores podría hasta decir, ¿no? en la transmisión del magisterio de la iglesia, ¿no? Entonces de pronto tenemos un montón de catequistas dándole divinidad a la ecología en vez de enseñar a cuidar la ecología, que es lo que nos pide el Papa. Y estos errores tienen que ver con estos movimientos religiosos, ¿no? Que nos empiezan a avasallar con cosas que van mezclando, ¿no? Mezclando, y terminamos en cualquier lugar. Y con la opción por los pobres también, porque terminamos haciendo un trabajo social vacío de espiritualidad. El Papa nos decía, cuando des una limosna, mira los ojos a la persona o dale un abrazo. Y nos está faltando eso. Ante la gran cantidad de pobres y de necesidades, comenzamos a dar cosas materiales. ¿Qué va a pasar cuando se nos acabe el pan? Bueno, un poquito mi inquietud es que si bien tenemos la obligación, la responsabilidad, ¿no? Los catequistas de autoformarnos, sería muy bueno que las personas como usted, que tienen tanta sabiduría y que tienen esta gracia de Dios, y todas las personas que están al frente nuestro, ¿no? Nuestros párrocos, nuestros obispos, pudieran ofrecernos, ¿no? Estos documentos, los que son específicos para estas cosas que nos dice el directorio, que si nosotros no conocemos, es muy fácil que caigamos en el error, y nuestro error puede ser muy grave porque lo vamos a transmitir a seres inocentes como los niños, por ejemplo, o a seres, de una cultura donde no tienen demasiados conocimientos, ¿no? Y pueden caer en grandes errores donde nosotros somos los responsables. Yo le agradezco muchísimo, Monseñor, por escucharme. Muchas gracias. Jimena. Jimena, por favor.
Gracias. Buenas tardes, monseñor. Bueno, me llamó la atención bastante la última parte que usted dijo a referente de los políticos. Mi pregunta concreta, ¿usted ve conveniente o necesario en este tiempo, especialmente viendo la realidad de Bolivia y de Latinoamérica, que es muy parecida en lo general, hace necesario tener una catequesis específica o quizás exclusiva para políticos? Me quedo con eso y no hago más comentarios. Gracias. Gracias, Jimena. José, por favor. Mientras tanto, podemos aprovechar con quiero Sora saludar, Mali. Ahí. perdón. Quiero saludar fraternalmente a Monseñor Waldo. Juntos hemos trabajado en el Sínodo Diocesano en Oruro, una buena persona, pero mi comentario viene a lo siguiente. Yo he vivido una experiencia cuando era jovencito, bien jovencito, escuchando a una catequista que daba clases a personas mayores y que decía lo siguiente, decía no tienen que tener niños porque los niños son traviesos y incluso se puede incendiar su casa y si lo tienen lo van a tener con mucha fe. Entonces yo la miraba sorprendido porque desde mi aprendizaje tal vez sencillo, veía que esas cosas no se podía decir a las personas. Como era chico, entonces no podía haberle llamado la atención ni nada, pero esto ha sido malo. Y entonces lo que dice Monseñor es cierto, hay que estar preparados en cada momento para no estar cometiendo errores de esta naturaleza o tal vez hablar herejías a nuestros catequizandos. Por lo tanto, tendría que haber, yo creo, desde la iglesia, materiales también bibliográficos que nos ayudarían, digamos, a revisarlos. Estas claves de lectura es muy buena porque estamos aprendiendo mucho nosotros. Pero los que más necesitan, yo veo muchas personas mayores en este grupo, pero los que más necesitan son los jóvenes para poder transmitir a los chicos, a los niños en la catequesis, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, nosotros estamos también dispuestos a poder socializar en nuestras parroquias. Gracias. Muchas gracias, José. Sora Amalia, por favor. Buenas tardes, monseñor. Soy de México, somos de México, y usted dijo algo bien interesante, que ojalá los políticos tuvieran su acompañamiento, bien del sacerdote, bien de algún catequista, pero desgraciadamente les pedimos oración porque nosotros tenemos un gobierno totalmente contra la religión. Han dicho hace poco, no sé, unas 3, 4 semanas, que va a ser una ley que si usted da catequesis, si usted toca la campana, si usted sale a una función religiosa, usted va a ser encarcelado y va a pagar multa y no, está la cosa bien dura en México. Claro que no es la primera vez que nuestra patria tiene problemas en cuestión de fe. Tuvimos la tremenda persecución religiosa, pero nada nos falta para estar en la misma situación. Yo creo que lo importante para nosotros los catequistas es formar desde la catequesis en sus distintas etapas esa conciencia política para que hoy nuestros niños el día de mañana serán los gobernantes. Hoy nuestros niños el día de mañana serán quienes tengan al país en su mano. Tengan ese sentido de Dios, porque ahorita es muy triste, de verdad muy triste, lo que estamos viviendo como país. Y les pedimos que nos acompañen con la oración. Gracias, Sora Amalia. ¿Alguna puntualización? Bueno, no sé si eran preguntas, pero de todas maneras se habló acerca de la ecología y los extremos. En cuanto al tema ecológico, hay dos extremos. Un primer extremo que usa la fe cristiana católica y dice, bueno, el Génesis dice, vayan y dominen todo lo creado. Entonces, tengo derecho, entre comillas, a dominar lo creado y puedo deforestar, puedo cambiar el curso de los ríos, puedo
matar animales, puedo eliminar a los tigres que se comen mis ovejas, etcétera, ¿no? Entonces, la primacía del hombre, que no es consciente de la depredación y la eliminación de algunas especies que después nos harán falta, porque había sido que estas especies controlaban a otras especies y estas otras ya, ahora que no tienen su depredador, se propagan y nos hacen daño, ¿no? Entonces, el otro extremo es digamos, el hecho de que la tierra es sagrada y la creación es sagrada. Entonces, si el hombre o el ser humano se pone contra la creación, no queda otra que eliminar al hombre. Y algunos están contentos que la pandemia supuestamente extinguirá a la raza humana. No. Y así el mundo podrá progresar, los animalitos crecer, porque no tendrán un depredador el ser humano. Las dos posiciones son contrarias, son además equivocadas, porque el Señor nos propone una ecología desde la creación, es decir, desde la participación nuestra en la creación, porque el Señor hizo al ser humano, a varón y mujer, pero le encomendó la creación como cuidado de la casa común. Por eso la Iglesia habla de la casa común, no tanto de la ecología. La casa común, que es el lugar donde nosotros habitamos, del que podemos servirnos racionalmente, y además podemos fomentar que la casa común sea cada vez más agradable, ¿no? En ese sentido, pienso que el tema ecológico tiene que ser replanteado. El sínodo del último, el sínodo de la Amazonía, propuso inclusive un pecado ecológico. Es decir, que si nosotros hacemos algún daño a la casa común, estamos yendo en contra de los seres humanos que luego sufrirán por ello. Porque si hay mucha radiación, hay cáncer. Si hay mucha deforestación, hay sequedad en el aire, etcétera, ¿no? Entonces, no enfatizar en la supremacía del hombre ante las otras especies y tampoco enfatizar en la supremacía de la tierra en contra del hombre. Equilibrio. Después, en cuanto a lo que se llama la pobreza, pues la pobreza, hay un dicho muy bonito: tú no te avergüences de ser pobre, pero tampoco te enorgullezcas de ser pobre. Haz lo posible para salir de la pobreza dignamente, ¿no? Es decir, la pobreza es una situación, debe ser una situación circunstancial, porque al final todas las personas tienen manos para trabajar, algunos quizás no, pero tienen otros elementos para trabajar y vivir dignamente. Además, la pobreza viene por el hecho de que alguno tomó la parte que le correspondía al otro, ¿no? O ganó ilícitamente o no pagó el trabajo, etc. Por eso, la pobreza tiene que ir desde la dignidad. La lucha contra la pobreza tiene que ir desde la dignidad. No podemos caer en el asistencialismo, porque a la Iglesia en Bolivia se nos acusa que durante el tiempo en que los evangelizadores eran extranjeros y traían recursos, se creó una, ¿cómo se llama? Una conciencia del limosnero, porque hay que extender la mano y entonces me darán, ¿no? Y no puede ser eso. Por eso hay otro dicho muy bonito: no es importante darle un pez a la persona, sino enseñarle a pescar. Porque si le enseño a pescar, entonces la persona por su propio medio podrá ir y pescar. Entonces habremos hecho mucho más que solamente dar cosas. En ese sentido, la pobreza, la caridad, la asistencia no debe ser una asistencia ni condicionada ni que nos deje sin posibilidad de progresar, ¿no? Es importante que poco a poco vayamos haciendo esas cositas que ayuden a que la persona a quien hayamos ayudado le haga más responsable de sí mismo y esa ayuda sea sustentable. Porque si yo le invito solamente un pan, ese pan se lo comen ya. Por eso
es más importante compartir el conocimiento, porque dicen que cuando yo parto un pan, a cada uno le toca la mitad. Cuando yo comparto un saber, entonces se multiplica el saber, no se divide, se multiplica, porque yo sé y el otro también lo sabe. Y si los dos comunicamos a otros dos, se multiplica, pero de manera geométrica. Y peor que el coronavirus se extiende por todo el mundo. No. Bueno, en ese sentido es importante que hagamos una formación puntual de los temas. Los temas a veces están todos enredados. Pues puntualmente tomemos un tema y lo vayamos profundizando poco a poco cada uno de los temas. Porque me hablaba también José de lo que era el control de natalidad, ¿no? En su época hubo y se hablaba de lo que se llamaba la explosión demográfica. Y decía que el mundo se está llenando de gente y después no habrá lugar donde vamos a vivir, porque se reproducen, se reproducen, se reproducen. Y entonces hubo la noción o la idea de que hay que reducir la población. Y China tuvo una política tan fuerte que decía un solo hijo por cada persona, por cada familia. Entonces eran 2 en una generación y la siguiente generación se reducía a la mitad, ¿no? En ese sentido, en la explosión demográfica, también en la gente, en el campo sobre todo, se decía, no, sí tienen muchos hijos, pero ¿qué hacemos? Y ahí vinieron los anticonceptivos. Algunos eran anticonceptivos y otros eran abortivos, porque hay mecanismos que sí son abortivos, aunque no lo dicen, porque son, a ver si conozco, lejos del poliedro, DIU, dispositivos intrauterinos, ¿no? Que no es que no dejan que conciba, sino que una vez concebido no deja que se quede en el aparato sexual femenino, sino que una vez concebido lo extrae, ¿no? Entonces hay que conocer ello. Y en la iglesia, en ese tiempo, se proponía el conocimiento de la fisiología del ser humano, del hombre y de la mujer, y se proponía lo que se llamaba el método natural, ¿no? Que pudieran conscientemente el varón y la mujer conocerse mutuamente y de esta manera conocer el momento fértil o no fértil para poder tener una vida de pareja. Son cosas que se habían hablado. Después habló a Amalia acerca de lo que es la política y la contrarreligión o la persecución. Pues hay que decir que en el mundo entero hay persecución religiosa. Hay persecución religiosa contra el catolicismo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que somos hijos de Dios. Este anuncio querigmático nos da una tal dignidad, ¿no?, que las otras personas no quieren aceptarlo. ¿Por qué? Porque yo no puedo someter a un hijo de Dios. No lo puedo esclavizar, no lo puedo despedir. Si todos nosotros de verdad nos viéramos como hijos de Dios, nos tratáramos con tal respeto y tal afecto que tendríamos una armonía plena. Y por eso hay persecución evidente, como las políticas que no permiten tales o cuales cosas, que no hay que portar hábito, que no hay que portar una sotana, que no hay que celebrar públicamente, que no hay que tocar la campana, etcétera, ¿no? Y le van a poner otros pretextos, contaminación acústica, otros pretextos, ¿no? Y hay una persecución implícita, o sea, por debajo, que no se dan cuenta y meten la ideología de género y meten otras políticas, ¿no? La destrucción de la familia con la aprobación de las familias, entre comillas, matrimonios que son del mismo sexo, etc. Entonces, estamos en la persecución. Y gracias a esa persecución tendremos que profundizar nuestra fe y meterla más fuerte, el testimonio martirial de nuestra vida,
¿no? No solo la vida consagrada, sino la vida de todo cristiano, tiene que ser testimonio. Por si acaso, martirio significa testimonio y tenemos que dar nuestra vida por ello. No lo sé, son comentarios que estamos dialogando. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor Waldo, por acompañarnos esta tarde, por el testimonio que usted nos ha transmitido en esta tarde, más allá de sus conocimientos, y también por hacernos ver, ¿no?, las nuevas culturas que van surgiendo en nuestra actualidad, que ciertamente la única forma de afrontarlos, como decía usted, también es el testimonio. Por todo esto le damos gracias, Monseñor, y también gracias a todos los que han participado en esta tarde de este taller. Muchísimas gracias, hermana Felicidad. Muchas gracias, Monseñor, por toda esta linda charla, de esta linda tarde que hemos ido pasando, y agradecerles también a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales, especialmente para Maritza, quien nos dice, ¿no? En mi experiencia en comunidad, no llaman a los catequistas porque no estamos de acuerdo con lo que hacen, no tienen conciencia de fe. Si asistimos a esas reuniones es para no quedar, perdón, es para que no hablan de lo que tienen que hablar ocultando sus errores, me dice. Esos son los comentarios de las redes sociales, ¿no? Y algunas personas que están de acuerdo, algunas personas que no están de acuerdo. Ahora sí les hacemos la invitación para la siguiente jornada, que es el capítulo 11, la catequesis al servicio de la inculturación de la fe. Este es el 26 de agosto de este año. El expositor va a ser el presbítero Francisco Emilio Mejía Montoya de Colombia, quien es director del Departamento de Catequesis. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Monseñor. Y de los que estamos en sala, podemos hacer una lluvia de like, de aplausos cibernéticos. Gracias, Monseñor. Eso, ¿eh? Ya está funcionando los aplausos virtuales de estas nuevas culturas. Muchas gracias, Monseñor. Felicidades por la cultura digital en la que estamos participando ahora. Eso. Gracias, nos vemos el día miércoles a las 4 hora en Bolivia. Un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequista contemplar.